Día 129. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, siguiendo para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Decía un cantante puertorriqueño, para atrás ni para tomar impulso. Solo para adelante vamos a seguir avanzando hasta completar toda la Biblia de tapa a tapa. La vamos a leer, la vamos a escuchar, la palabra de Dios. Ayer vimos la gran victoria que tuvo David contra el gigante Goliat. Y en el final de ese capítulo 17, David se acercaba al rey Saúl, tenía una conversación con el rey Saúl, una charla en la que el rey Saúl le preguntaba: ¿y vos sos hijo de quién? Entonces David le contaba que era hijo de Isaí. Y bueno, ahora vamos a arrancar con 1 Samuel 18, que dice así: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1.000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1.000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día, Saúl le dijo a David: estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa, pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?, exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Mientras tanto, Mical,
otra hija de Saúl, se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró, se puso contento. «Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten», se dijo Saúl a sí mismo, pero David le dijo: «Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno». Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: «El rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno?». Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: «¿Cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey?». Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: «Dígale a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero». Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Ahí finalizamos 1 Samuel capítulo 18 y vemos que por más que el rey Saúl lo quería aplastar a David, lo quería destruir, todo intento de hacerle daño no le salía. Lo mandó a pelear contra los enemigos a ver si lo mataban y tenía éxito. Dios estaba con David y dice que más miedo tenía Saúl porque más se daba cuenta de que Dios estaba con él, de que no lo iba a poder matar, de que no podía detenerlo, y cada vez se hacía más famoso, caía más en gracia con el resto de la gente, con los comandantes, con todos. Todos lo amaban a David porque tenía el favor de Dios. ¿Y cómo cuidaba esto David? Con un buen corazón. Fíjate que el rey Saúl le tiró las lanzas ahí intentando clavarlo contra la pared y no vemos en ningún momento una actitud de venganza contra el rey Saúl. No, en ningún momento, y lo vamos a seguir viendo más adelante, el respeto que tenía David para con el rey Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 19, que dice así: Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. «Mañana por la mañana», lo previno, «deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar». A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. «El rey no debe pecar contra su siervo David», le dijo Jonatán. «Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto». Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: «Tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto». Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente
y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: «Si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana». Así que ella lo ayudó a salir por una ventana, y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: «Tráiganmelo, con cama y todo, para que lo mate». Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. «¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo?», le reprochó Saúl a Mical. «Tuve que hacerlo», contestó ella. «Me amenazó con matarme si no lo ayudaba». Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. «¿Dónde están Samuel y David?», preguntó. «Están en Naiot de Ramá», le informó alguien. Pero camino a Naiot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: «¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta?». Ahí finaliza Primera de Samuel, capítulo 19, un capítulo bastante extraño, sobre todo el final. Vemos que Saúl arranca el capítulo queriendo matar a David. Jonatán después habla con él y como que recula, lo vuelve a dejar estar en el palacio y trabajar ahí y servir ahí, pero al final después lo quiere matar de vuelta, escapa a su casa, ahí lo cubre su esposa Mical, la hija de Saúl, y le dice: «Escapate porque te van a matar». Y bueno, y al final, ¿a dónde se refugia David? ¿A dónde va? Va a refugiarse con Samuel, que eso es una buena señal. Es una buena señal y una buena cosa a aprender. ¿A dónde vas a correr? Y corre a un hombre, una mujer de Dios, alguien que te pueda dar un buen consejo, que te pueda encaminar bien. David podía haber escapado a otro lado, podía haberse ido a meter en un bar, irse a meter con gente que estuviese para la joda. No sé, fue a buscar al hombre de Dios. Y no a cualquiera, sino a Samuel, el que le había dado la profecía de que él iba a ser el siguiente rey. Entonces, en cierta manera, buscar a Samuel era como buscar a Dios. Entonces, una cosa buena a resaltar de David, que no quiso tomar venganza, que no planificó la forma de asesinar a Saúl, aunque él lo estaba buscando para matarlo. ¿Tá? Y en esto de irse con Samuel, se entera Saúl de esto, manda un grupo, esto es una cosa que es muy extraña,
manda una tropa y terminan todos profetizando esa tropa con el grupo de profetas que había en ese lugar. Manda una segunda tropa y todos terminan profetizando. Y lo mismo sucedió por tercera vez. Después, al final, dice que fue el propio Saúl que también termina profetizando. Es una cosa muy extraña lo que ocurre acá, que es diferente en este caso. Viste que en el final decía que hasta Saúl es profeta. La gente que lo veía a Saúl en esta condición profetizando. Es muy diferente este momento de ahora, en 1 Samuel 19, que lo que fue en 1 Samuel capítulo 10, cuando también profetizó Saúl, pero fue diferente porque ahí era para equiparlo, para quitarle la timidez, para darle poder, el Espíritu de Dios. En este caso es diferente, ahora en 1 Samuel capítulo 19, porque era para proteger a David. Porque dice la Biblia que estuvo todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel. Entonces, no pudo tener una actitud violenta contra David, no pudo atacarlo. Yo lo entiendo de esa manera, no sé cómo lo ves vos, pero yo lo entiendo de esa manera. Aunque Saúl era un hombre malo, que uno diría, pero ¿cómo está profetizando este hombre? Dios lo toma para sacarlo de ambiente, para sacarlo de este intento de asesinar a David. Lo saca y lo pone en este estado de estar profetizando todo el día y toda la noche. Bueno, nos vamos para el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, que dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hago un pequeño paréntesis acá. Seguramente alguno se haga la pregunta: ¿y cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo sé en qué soy bueno? ¿Qué es lo que Dios me dio a mí para que yo lo dé a otros? ¿Cómo lo sé? Serví en la iglesia, en una iglesia local, donde sea que vivas, anda a una iglesia, participá ahí y empezá a servir. Ayudá con poner una silla, con ayudar con lo que haya que ayudar. Empezá a servir y en el estar en el servir, de repente, cuando sea lo tuyo, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, pero hay que estar en el ruido, en el movimiento, en el servicio. Esto no se averigua haciendo un test, marcando con una lapicerita. No. En esto hay que estar, el servir, orar, buscar la guía de Dios y de repente te vas a encontrar con que esto es lo mío. Me siento tan feliz, me siento tan cómodo en esta área, en esto. Pero hay que servir, hay que estar al servicio para bendecir a los demás, estar en ayudar, y ahí se dan oportunidades en las que uno puede ayudar de diferentes maneras y puede llegar a encontrar
su lugar. Versículo 9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia a las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ahí finalizamos Romanos capítulo 12. ¡Cuántos consejos! Impresionante las palabras del apóstol Pablo acá. Cuántos hermosos consejos nos fue dando y el final creo que lo resume todo. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Yo de niño tenía un cassette que mi madre me había regalado, que lo escuchábamos con mi hermana, que decía una de las canciones: no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. No seas vencido de lo malo, con bien, vence el mal con el bien. Era este versículo en otra versión. Vence el mal con el bien. Siempre haz el bien, sin mirar a quién, haz el bien a todos, cuida tu corazón, que Dios se encarga. Mía es la venganza, dice el Señor. No nos toca a nosotros vengarnos, no estamos capacitados para hacer algo así. ¿Por qué? Porque somos injustos. El único que puede tomar venganza es Dios, porque Él conoce todos los pensamientos, todas las situaciones, Él sabe todo y es santo, 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 es perfecto, es justo. Nosotros no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer el bien, cuidar nuestro corazón, bendecir y no maldecir, amar a las personas y dejar todo en las manos de Dios, que Él acomodará las cosas. ¿Está bien? Dedícate a hacer el bien, dedícate a amar. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.